Son las 7:19 en Contacto Directo. Según el Ministerio de Salud, son 11 personas las que han muerto a causa de la rabia humana silvestre por la mordedura de murciélago. La última fue una mujer embarazada de 8 meses, falleció ella y su bebé, pero el Ministerio no está contando esa víctima debido a que no fue por contagio de rabia que falleció su hijo. El punto es que la cifra es alarmante y por eso es importante saber qué acciones se han tomado una vez decretado también el estado de excepción. Ministro, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Este tema levantó las alarmas sobre la precariedad de condiciones en las que están, de condiciones en salud, sobre todo en la que están ciertas zonas en la Amazonía como Morona, Santiago. ¿Qué se está haciendo allí? Bueno, buenos días, Stephanie, muchas gracias por la invitación. En realidad, pues, es una situación muy lamentable y pues mi solidaridad con todas las familias que perdieron a sus seres queridos por este brote de rabia humana silvestre. Esta es una situación que se da por el desequilibrio del ecosistema en la selva amazónica y es una situación a la que nos vamos a ver abocados cada vez con mayor frecuencia. De hecho, en los últimos años, en varios países de la cuenca amazónica se han visto un incremento en el número de muertes por rabia humana silvestre transmitida por murciélagos. Entonces, en el área de salud en la provincia de Morona, Santiago, se han hecho bastantes avances. Hemos abierto un hospital de 70 camas, un hospital completamente nuevo. Es el hospital probablemente con mayor tecnología informática en el país. Fue, de hecho, el hospital donde se inició todo el sistema de la historia clínica electrónica y todos los sistemas electrónicos para administración de sistemas. Se ha incrementado de manera muy importante durante el gobierno del presidente Correa el número de profesionales. En cuanto a los especialistas, se ha ido de 6 especialistas que había en la provincia en el año 2006 a 38 especialistas y al momento se ha pasado también el resto de médicos de 90 a 206 médicos. Sobre los centros de salud y la atención que ofrecen también los médicos y especialistas, escuchemos lo que dijo en este mismo espacio la asambleísta Diana Atamainti la semana pasada. Centros de salud o subcentros de salud totalmente vacíos, sin medicamentos, no hay botiquines comunitarios, el transporte de la gente tiene que ser a pie. Por ejemplo, Wampuic está a 3 días de camino al hospital más próximo, que es en la cabecera cantonal, que es Taisha, o tienen que pagar $200 de avioneta para ir a tener atención médica en el hospital, que también está en precarias condiciones. Y no solo, Stephanie, yo no sé si hasta la presente fecha, hasta hoy, pero hasta hace 15 días, y le dije al ministro de Salud, los pocos médicos rurales que hay en Morona, Santiago, odontólogos y enfermeras, no habían cobrado 3 meses su sueldo. ¿Cómo pueden desempeñarse con eficiencia con ese maltrato al labor tan humanitario que hacen los profesionales de la salud? Esa es la situación, es decir, han habido avances, pero sigue siendo precaria en relación a centros de salud, a médicos y la asistencia que hay en el sector. Me parece que hay un poquito de desconocimiento por parte de la asambleísta y realmente me da mucha tristeza porque hemos trabajado durante esta emergencia juntos por solucionar esta situación tan triste para la población de la zona. De hecho, yo le invité a la asambleísta para que me acompañe en Huampe y visitamos el centro de salud y pudo comprobar. En ese es un puesto de salud, donde generalmente solo existe un auxiliar. En Wampuic tenemos desde hace un año que yo hice una visita a Taisha y visité varias de las comunidades. Hemos fortalecido ese sistema. En este momento en la comunidad de Wampuic existe un médico, una enfermera, un laboratorista, además del auxiliar. Pero es cierto que hace un mes, por ejemplo, los pocos médicos que no habían cobrado hasta 3 meses de su sueldo. De lo que tengo entendido, esa situación se había presentado en la dirección provincial y está resuelta esa situación. ¿Es cierto que en varios centros de salud no hay medicamentos, ni siquiera botiquines? Eso no es correcto. Pienso que es parte de la desinformación del asambleísta. Nosotros estamos fortaleciendo ese sistema. De hecho, en este momento estamos iniciando con la formación solamente en el Cantón Taisha de 14 técnicos en atención primaria en salud, que son gente de la propia comunidad. Lo que sí es cierto y que los propios moradores y quienes viven allí conocen del tema, dicen es que en muchos casos, y de ahí el problema de que se dé una emergencia, les toca para llegar a un centro de salud o al hospital que
usted nos menciona días para poder trasladarse. Y hay un tema del transporte también que evidentemente complica. Entonces, ¿cómo se puede resolver una emergencia en esas condiciones? Bueno, yo pienso que el trabajo es justamente tratar de trabajar con estos técnicos en atención primaria. Lo que nosotros estamos es seleccionando gente de la propia comunidad y haciéndole una formación con un sistema semipresencial para que apoyen a cada una de estas comunidades. No sé si usted conoce Taiza, pero en todo caso es una zona bastante, digamos, extensa y que tiene pequeños conglomerados de personas que viven, por ejemplo, en la comunidad de Tarimia, donde se tuvieron que lamentar 5 niños que fallecieron por este problema, viven apenas 9 familias, son 72 personas. Entonces es imposible tener un centro de salud para ese grupo. Lo que sí podemos es tener una persona que de la propia comunidad a la que le hacemos un entrenamiento en lo que es atención primaria en salud, y luego tener equipos itinerantes que viajan por la zona. Ahora, usted bien decía que este es un fenómeno que se ha dado también en otros países. El miedo y la preocupación es que se haya podido evitar parte de la emergencia que acabamos de pasar en la Amazonía. ¿Por qué? La asambleísta Diana Atamaín también nos decía en este espacio que esto ya se conversó y ya se conocía. Escuchemos. Y ahora que hemos tenido esta reunión interinstitucional donde MAGAP con Agrocalidad, Ministerio de Bienestar Social y otras instituciones son parte de esta emergencia que ha declarado el presidente de la República, dan cuenta de que se conoció hace 6 meses de la presencia de esta enfermedad, pero por falta de presupuesto, por los altos costos de transportación aérea que significa para que intervengan los diferentes ministerios, no se hizo absolutamente nada. Hace 6 meses murieron todo el ganado de la comunidad de Tarimia, murieron todas las gallinas y los animales domésticos por el ataque de los murciélagos. ¿Esto es cierto, ministro? Lastimosamente no, la información que tiene la asambleísta no es correcta. Lo que sucedió con el ganado fue en el mes de septiembre, y eso, de lo que tengo entendido, fue comunicado al alcalde. El alcalde al alcalde Taiza, y a quien había enviado a un equipo de personas a que vayan a investigar qué es lo que sucedía. En el diagnóstico ellos pensaron que se trataba de una enfermedad que se llama carbunco, y la confundieron con la rabia que estaba sucediendo. En ese caso lo que se realiza normalmente es que si una res muere, inmediatamente hay que comunicar al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que de Agrocalidad pero lo que está diciendo la asambleísta es que hace 6 meses ya conversaron sobre esto, ya dijeron quizás esto es lo que va a pasar, y en efecto había estas muertes de ganado, animales que había que comprobar a qué se debía, pero que ya se alertó de que se podía venir un brote como esto, pero que porque faltaba presupuesto no se tomaron otras acciones. Mire, de lo que tengo entendido, la información no llegó al Ministerio de Agricultura, sino que esa información se transmitió a la alcaldía, y de la alcaldía enviaron unos técnicos. Aquí es un llamado justamente a los alcaldes, a la población de la Amazonía en general. Si hay una muerte de cualquier animal, es importante comunicarlo rápidamente a las autoridades competentes para que se haga el diagnóstico adecuado. Es que es gravísimo que no se les llegue a informar o que el ministerio no se llegue a enterar, porque es responsabilidad directa del Estado. Según el artículo 361 de nuestra propia Constitución, dice, y lo mencionan ustedes en el decreto también del estado de excepción, que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, y que será responsable de formular, si lo podemos poner en pantalla, de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. Es decir, es responsabilidad directa del Estado, pero entonces ahí tendríamos un problema. Es decir, si había ciertas evidencias o alertas que estaban levantando, ¿cómo hacemos si ustedes no se llegaron a enterar porque no subió más allá de los alcaldes? Primero quiero aclararle, ¿no? Lo que usted está poniendo en la pantalla se refiere al Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria. Correcto. La comunicación que debió haberse dado es al Ministerio de Agricultura, que es el encargado de todo lo que se trata de animales. En ese tema. Exactamente. Entonces, el problema aquí es un sistema de comunicación, que justamente es lo que estamos nosotros en este momento, para que las autoridades locales hagan la comunicación a las autoridades competentes y no tomen acciones, digamos, por su cuenta. De hecho, que hay mucho por mejorar. En el tema de transporte en la Amazonía es un tema muy importante. Nosotros desde el Ministerio de Salud Pública, de hecho, hemos hecho un convenio con ECORAE y con el Ministerio de Defensa, y se han comprado 2 avionetas para justamente facilitar esta movilización. Y es verdad, en este momento nosotros tenemos a 240 brigadistas que están trabajando en la zona para hacer la campaña de vacunación humana, y se requiere
requiere alrededor de 2.000 vuelos. Entonces, esto es una sobrecarga enorme para el sistema y nos está apoyando el Ministerio de Defensa. La campaña de vacunación se inició una vez que se detectó que se estaban dando estos casos de rabia humana, es decir, eso no se podía prevenir antes en cuanto a campañas de vacunación. Mire, la campaña que ha realizado el Ministerio de Salud Pública en cuanto a control de rabia en el Ecuador ha sido muy importante. La rabia canina está prácticamente no extinguida, no hemos tenido casos ya en varios años. Y en lo que se refiere a rabia silvestre, en ningún país del mundo se han realizado vacunaciones preventivas. Nosotros estamos planteando en este momento el realizar una vacunación preventiva, si me permiten terminar. Inclusive hemos tenido varias reuniones invitamos a un técnico del CDC de Atlanta de los Estados Unidos, a técnicos de la OPS, para justamente plantear la posibilidad de integrar la vacuna de la rabia como parte del esquema regular de vacunaciones en los niños y hacer una vacunación en toda la Amazonía, definiendo con algunos criterios cuáles son las zonas endémicas donde se puede producir este tipo de problemas. Donde hay mayor riesgo. Ahora bien, decía usted, en cuanto a temas de comunicación, las propias condiciones de estas comunidades que complican también la asistencia y poder resolver una emergencia en esas condiciones, y por eso es importante la comunicación que ustedes están llevando en estas comunidades, incluso con los grupos chamanes, para poder socializar el tema de la rabia, pero también para promover la aceptación de la vacuna antirrábica. ¿Qué tan fácil ha sido poder llegar a esas comunidades, no solo desde el tema de comunicación e información para que acepten estas medidas, sino también ya refiriéndonos a temas de movilidad que hasta ahora se conoce que son comunidades totalmente aledañas y difíciles de llegar? Así es, solamente en la provincia de Morona, Santiago, tenemos 150 pistas a comunidades que solamente son asequibles a través de vía aérea y que tomarían varias horas o días ir de una comunidad a otra. Entonces, en este momento tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa con toda la movilidad. Se han planificado 2.000 vuelos para hacer toda esta transición. Y aquí es muy importante lo que usted menciona, el tema de la interculturalidad y del no respeto a la cosmovisión indígena. Yo pienso que hubo al inicio un cierto dificultades de comunicación por parte de algunos dirigentes de la nacionalidad Achuar, y nosotros mantuvimos una excelente reunión. Yo me fui a Macas, conversamos con los dirigentes, luego nos fuimos a Huampuig, en el cantón Taiza, nos reunimos con el alcalde, nos reunimos con los chamanes, nos reunimos con los dirigentes de la comunidad y entendiéndose, digamos, hablando, uno se logra entender cuáles son las necesidades, cuáles son las preocupaciones por parte de la población, y pienso que ahora hemos dado un paso muy importante. Estamos con todo un apoyo de la nacionalidad Achuar del Ecuador, de los dirigentes de las comunidades, justamente para educar a la población con la necesidad de la vacunación. El ministro de Salud acompañándonos esta mañana en contacto directo con las acciones que está tomando el gobierno y el ministerio a propósito de la rabia humana silvestre por la mordedura de murciélago que causó ya la muerte de 11 personas. Muchas gracias por habernos acompañado. 7:32 de la mañana, tiempo de hacer una breve pausa.